¿Qué tal? Muy buenos días para todos, esperando que se encuentren bien. Es un gusto saludarles en este día. Hoy vamos a iniciar nuestra sesión pues dando algunos lineamientos generales. Primero, pues ya había escrito, ¿verdad? En el chat que comiencen a marcar su asistencia en la plataforma, por favor. Recuérdense que ahí les está generando los puntajes respectivos. Hasta el día de hoy voy a decirlo que ya les voy a estar asignando el 40% de la nota o del avance de seminario para poder ir trabajando en esa nota de aprobado. En la plataforma, cada uno de los elementos que ustedes han trabajado, tanto del bloque 1 como parte también de este bloque número 2, ya han sido calificados y pueden observar sus avances de calificación en la plataforma. El día de hoy también les quiero solicitar que en el bloque de aprendizaje número 2, que es el que estamos finalizando, en cada uno de los espacios donde está su foro de acuerdo al grupo de trabajo, puedan dejar también hoy un comentario del avance de lo que le asignaron de trabajo. El capítulo 1, perdón, el capítulo 2, el producto o el instrumento virtual. Entonces, van a realizar su comentario. ¿Qué fue lo que le correspondió entonces redactar, intervenir o cuál fue la tarea asignada? Si ya la cumplió en su totalidad, si hizo los arreglos respectivos y ahí van a dejar, por favor, en cada uno de los chats, perdón, de los foros, van a dejar su comentario entonces cada uno de los miembros. Lo dije en el bloque pasado, hay algunos que lamentablemente no lo hicieron y entonces no vemos un avance ni tampoco vieron una nota. Espero que en esta ocasión lo puedan hacer para ir avanzando entonces porcentualmente a esos puntajes que nosotros necesitamos evidenciar en cada uno de los elementos de la plataforma. Asimismo, ya vimos también el bloque de aprendizaje 3 ya está habilitado. La asistencia del día de hoy ya está habilitada. Y les comparto que hoy encontrarán también 3 materiales de apoyo al proceso. Uno, siempre los lineamientos que dejé y que expliqué la semana pasada. Por cuestión de fechas, siempre seguimos manejando las mismas fechas. Dos, encontrarán ahora la plantilla completa del informe final del seminario. Ya no vamos a aperturar otra carpeta de Drive porque hasta este momento creo yo que ya hemos culminado, puesto que lo que ahora se viene ya son elementos muy sustanciosos que ustedes me van a presentar en su momento de manera virtual. ¿Sí? Y por último, van a agregar también, perdón, van a encontrar un documento con la explicación nuevamente del trabajo de la redacción y del elemento importante de cómo utilizar las normas APA. ¿Por qué razón? Porque durante la revisión que realicé esta semana, observé en las fundamentaciones teóricas y en algunos pues les dejé ahí las observaciones respectivas y yo las anoté también acá en mis listados. Hay algunas fundamentaciones que no tienen la numeración correlativa, que yo expliqué la semana pasada, ¿verdad? Y que no voy a ahondar porque ya lo expliqué. Luego, las referencias. Hay documentos que no tienen referencias, entonces no sé de dónde extrajeron esa información. Al mismo tiempo, hay algunas citas, por ejemplo, en la base legal, en la mayoría está eh, utilizada incorrectamente. ¿Por qué razón? Porque me están colocando las leyes completas. Eso no es citar. ¿Sí? Si yo estoy utilizando la Constitución política, voy a utilizar la sección cuarta, voy a utilizar del artículo 100 al 105, voy a utilizar del artículo 200 al 202. Entonces yo cito esos artículos o esa sección o ese capítulo que yo voy a tomar para dar fundamento a mi tema. Pero no significa que vaya a copiar toda la constitución política, entre comillas, desde el inicio donde dice constitución y finaliza entrecomillando hasta el último artículo de la constitución. Y después le coloque al pie, ¿qué les digo yo? Hay algunos que me colocaron ahí, Congreso de la República, 1984, por decir algo así. Eso no es citar una ley.
¿sí? En este documento que les estoy agregando acá, tiene ejemplos de cómo citar leyes. Así que por favor necesito que le den una ojeada al documento y que lo comparen con lo que ustedes están trabajando en la fundamentación teórica. ¿Por qué razón? Porque yo hace 8 días dije, ¿verdad? Utilicemos dos tipos de citas, cita textual y cita de paráfrasis. Usted puede haber muy bien utilizado la cita de paráfrasis para la base legal también, así como pudo haber utilizado la cita textual, pero hubiese sido, a mi criterio, mejor utilizar la cita de paráfrasis porque yo tomo el elemento del artículo, del capítulo o inclusive de la sección y parafraseo esa información en torno al tema que yo estoy planteando. ¿Para qué me va a servir? ¿Cómo la voy a utilizar? ¿Cuáles son los elementos integradores? ¿Cuáles son las características que yo voy a observar? ¿Sí? De tal manera que esto se vincule con el tema que yo estoy presentando el seminario, ¿ya? Entonces, de esta forma, ustedes tendrían que verificar, por favor, por última vez, antes de pasar a la plantilla final del informe, ese capítulo completo y sin mayor error. Hay algunos por ahí que vi que me están haciendo la cita y hasta el final colocan Juárez 2016. O sea, no está ni en el texto, está al final del texto. Entonces, eso tampoco es citar. ¿Ya? Por favor. Entonces, hacer ahí las enmiendas correspondientes, yo ya dejé en el espacio asignado a cada grupo mi comentario. Hay algunos que ya me respondieron de decir, Lick, ya hicimos las correcciones, ya hicimos las enmiendas, yo volví a verificar y hay algunas que todavía no están correctamente, principalmente en el hecho de la base legal, o sea, cómo citamos leyes, vuelvo a repetir. Entonces, valdría la pena revisar de nuevo, hacer la comparación con el documento que les estoy mostrando y al mismo tiempo entonces hacer la corrección para que en el informe ya vaya sin ningún error y los elementos se tengan con muchísima más propiedad. ¿Ok? Bueno, luego de ello les comento que en algunos instrumentos me di a la tarea de poderlo revisar. Y pues sí, la mayoría creo yo que ya tiene más de 20 respuestas. Excelente. Recordemos que eso se finaliza hoy, ¿verdad? Hoy se finaliza la aplicación del instrumento. Sin embargo, hay instrumentos donde observé que no hay ninguna respuesta. ¿Sí? No hay ninguna respuesta. Entonces, no sé qué pasó ahí. No sé por qué el grupo no realizó la aplicación del instrumento, puesto que el tiempo se finaliza hoy. Porque la clase de hoy inclusive es la explicación de cómo trabajarán ya ustedes a partir de mañana, según las indicaciones, esta diagramación de resultados. Entonces, por ahí estoy observando que no sé si el instrumento está aplicado o no. Por ejemplo, el grupo número 1 no pude observar las respuestas. Entonces, no sé si se aplicó el instrumento o no. El grupo número 2 tampoco observé, no pude observar las respuestas del instrumento. Del grupo número 3 no tuve acceso a la carpeta, entonces no pude observar absolutamente nada. Del grupo número 4 tampoco pude observar las respuestas, en este caso exactas del instrumento, solo vi la aplicación, cómo está redactado, pero hasta ahí. Y de ahí, vamos a ver por acá. Del grupo número 7, el instrumento estaba poco resuelto, por ejemplo, ¿verdad? No sé si el día de hoy van a terminar de aplicarlo. El grupo número 8 no había ninguna respuesta del instrumento, ¿verdad? O sea, está en blanco, no hay respuestas. Y Licenciado, perdone, sí, en el caso, ya tenemos la respuesta, licenciado. Muchas gracias por la ok. observación. Bueno, entonces, Ya la ojo, implementamos. ojo con esto. Vuelvo a repetir. Recuérdense que no pueden. Si ya tienen las respuestas, espero yo que ya haya sido durante el día de ayer, por ejemplo, ¿verdad? Y que cuando Fue el vuelva, día, entre el día jueves y viernes. va, perfecto. Cuando yo Ajá. vuelva a observar esto, yo ya
observe las respuestas. Recuérdense, y lo vuelvo a repetir como lo dije la semana pasada, no vayan a eliminar absolutamente nada, por favor. Cuando nosotros querramos inclusive descargar del instrumento la información, lo podemos hacer sin ningún problema, sin borrar nada, ¿verdad? Tener este pequeño detalle muy en cuenta. Entonces, Bien, licenciado, era solo para confirmarle que va. ya entre jueves y viernes pasamos la encuesta. Excelente, Gracias. ahí estamos. Entonces no hay ningún problema. Entonces, eso es lo que quería hacer la observación en los instrumentos. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que voy a explicar hoy. Si el instrumento no tiene información, entonces yo no podría dar una validez al capítulo 3, que es lo que voy a explicar hoy, mucho menos hacer un análisis en el capítulo 4, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Luego, de manera general para todos, en las referencias, ¿verdad? Tener muy en cuenta que las referencias van en orden alfabético. Sí, por favor, todas van en orden alfabético. Por ahí algunos, ¿verdad? Yo ya les hice también en el foro del grupo, ya les dejé ahí también, ¿verdad? Y el interlineado es a todo el texto 1.5. Sí, por favor, que fue lo que yo coloqué pues el día de ayer, ¿verdad? Perdón, el día de la revisión. Entonces, de ahí pues ya otros elementos más característicos de los diferentes grupos que ya espero yo que lo puedan corregir con más propiedad para poder entonces hacer esta distinción de información, ¿verdad? Entonces les voy a compartir mi pantalla con respecto al material de trabajo que les traigo hoy. He hecho un ejemplo de este capítulo 3 y 4 y este ejemplo yo se los voy a consignar en la plataforma, de tal manera que ustedes puedan accesar a él y observar lo que les estoy compartiendo en función de lo que ustedes utilizarán para armar este capítulo o estos capítulos, voy a decirlo, ¿sí? Las palabras o los párrafos que ustedes vayan a observar en color rojo, ¿sí? Son los que deben de cambiar de acuerdo a su estudio, ¿sí? O sea, de acuerdo a su investigación. Los elementos que están redactados en párrafos que están en color negro, por favor, no los vayan a cambiar, ¿sí? Pueden fortalecerlos o ampliarlos, sí, pero no eliminarlos, ¿sí? Porque este es por lo menos una explicación base que quiero ver en todos los seminarios de manera, voy a decirlo, igual para todos, ¿sí? De manera unificada para todos. De tal manera que cuando la terna evaluadora accese a este capítulo, lo primero que tenga que ver sean estos 5 elementos metodológicos. Tipo de estudio, descriptivo. Tipo de investigación, cualitativa. Población. ¿A qué población fue afecta su encuesta? ¿Sí? Si fue a maestros, maestros del nivel primario, maestros del nivel medio, maestros del nivel preprimario, por ejemplo. Si quieren agregar inclusive ustedes otros elementos más como si son del sector público, si son del sector privado, porque yo no sé si ustedes también hicieron esta elección o lo dejaron en libertad, pueden colocar también los dos sectores o pueden también colocar cooperativas municipales, ¿verdad? No hay ningún problema, porque aquí vamos a hacer la distinción de esa población con características generales. En este ejemplo, pues sí tenemos institución. Nosotros no tenemos institución. Entonces, por lo tanto, si son docentes, docentes de qué nivel, docentes de qué sector, ¿verdad? Educativo. Ahí podemos nosotros hacer la distinción de población. Luego, ¿cuánto fue la muestra? En los que pude observar, hay algunos que tienen 34, otros que tienen los 20, que son los mínimos requeridos, otros que tienen inclusive 26, 28, ¿verdad? Yo creo que el que más vi tiene 34. Luego el procedimiento, ¿verdad? La explicación del procedimiento. Y aquí ustedes pueden observar a quienes está
aplicado este procedimiento. Estudiantes, profesores, directores, padres de familia, no sé a quién aplicó usted su instrumento. Luego, ya venimos con la primera parte de esta presentación de datos, que es las características sociodemográficas, que es inclusive la segunda sección de su instrumento virtual. Yo para este ejemplo solo coloqué 3 indicadores, pero ustedes tienen más. Sí, por ejemplo, algunos tienen grados, algunos tienen sexo, otros tienen, ¿qué les digo yo? Municipios de residencia, departamentos de residencia. Otros tienen también cargos, ¿verdad? Cargos específicos. Entonces, aquí ya vamos agregando estas categorías de información, ¿sí? En torno a su información, entonces usted ya va discriminando género, masculino, femenino, sexo, creo que dice algunos también, cuántos hombres, cuántas mujeres y el porcentaje respectivo a la par de cada uno. En la escolaridad igual, hay algunos que han colocado desde diversificado, por ejemplo, maestros de educación primaria urbana, maestros de educación primaria rural, ¿verdad? Profesorado, licenciatura, maestrías han colocado también. Aquí hacen también la discriminación, cuántos a cada subcategoría y en el porcentaje también, de tal manera que esto me dé el total del 100%, ¿verdad? En cada una de las categorías que estoy presentando. Luego, pues, ¿quiénes fueron los que ejecutaron específicamente este elemento? Si son docentes, si son directores, si son estudiantes, si son padres de familia, igual, cuántos masculinos y femeninos, y así sucesivamente, ¿sí? La fuente que le vamos a colocar en este caso, acá está el ejemplo, datos de elaboración propia 2021. Esta es la primera tabla que debo de ver en todos los capítulos 4. Esto es la primera tabla que va a ser la representación de este dato, porque son las características sociodemográficas que todos los instrumentos deben de tener. Luego, vamos a ver entonces ya la segunda parte, que es directamente la aplicación de la encuesta, ¿verdad? Que son todos esos cuestionamientos o todas esas preguntas que ustedes redactaron en función de su tema, en función de su investigación. En este caso, por ejemplo, vamos a trabajar también 2 presentaciones. Gráficos, que lo vamos a hacer con esta gráfica de barra, ya sea en la opción horizontal o en la opción vertical, ¿sí? Ustedes deciden una de las dos o pueden ser las dos también. No hay ningún problema, ¿sí? Pero tiene que ser barras en horizontal o vertical, ¿sí? Eligen de igual manera un color uniforme para todos los gráficos. Si es azul, todos azules. Si son verdes, todos verdes. Si son grises, todos grises. Por favor, no uno verde, uno gris, uno azul, uno amarillo, uno morado, como que es arcoíris. No, esto es de trabajo profesional, como lo dije también en el cronograma. Un color uniforme para todos los gráficos. Entonces, ustedes pueden establecerlo, por favor. Y estos son, voy a decirlo, de elaboración propia de cada grupo. Aquí yo no estoy tampoco trasladando del Forms y la imagen acá. Aquí la elaboración es propia. Miren, establecí cada uno de los elementos que va a conformar mi gráfico y al mismo tiempo entonces cómo yo los puedo ir observando en relación también a la digitación de cada una de las categorías o las respuestas trabajadas y al mismo tiempo todo esto lo voy a venir verificando. Si ustedes se pueden dar cuenta, voy a marcarlo acá en la modificación de datos en una tabla de Excel, ¿verdad? Porque al momento de yo insertar un gráfico o insertar un elemento gráfico, según cómo lo trabaja Word, automáticamente me da la opción de seleccionar datos y la opción de modificar los datos por medio de Excel
para que el trabajo sea más rápido y el trabajo inclusive sea más efectivo. Entonces yo ya doy, en este caso, la opción insertar, me voy a insertar gráfico y ahí entonces ya me da la opción específica del gráfico que yo quiero, que yo necesito, ya sea de forma vertical, lo he dicho, o de forma horizontal, ¿verdad? Doy la elección, doy a aceptar y comienzo a trabajar mi gráfico con los datos que ya tengo o ya obtuve en el instrumento. Al mismo tiempo, se dan cuenta ustedes, cada gráfico o cada tabla tiene un título. Ojo, es título, no es la pregunta, ¿sí? No es la pregunta. Usted de esa pregunta que tiene en su instrumento me debe de extraer un título, ¿ya? Si ustedes se dieron cuenta, aquí dice características sociodemográficas. ¿Cómo dicen los instrumentos? Datos sociodemográficos, porque en el instrumento yo tengo los datos, pero aquí en esta presentación yo lo estoy titulando características sociodemográficas porque son las características que a mí me brinda mi estudio que obtuve con el instrumento, ¿verdad? Entonces, ese es el título, características sociodemográficas. Son títulos cortos, son títulos bien comprensibles y no es solo quitar, por ejemplo, las interrogantes al cuestionamiento del instrumento y colocar y que tenga 3 líneas ese título. No, son títulos bien comprensivos, bien cortos y que en una sola línea de preferencia pueda observarse ese título, tanto del gráfico como de la tabla en su defecto, ¿verdad? Entonces, tenerlo en cuenta. Y lo recalco mucho, el título de dónde proviene, de su cuestionamiento, de su pregunta, ¿sí? De ahí proviene el título. Bueno, al armar el gráfico, al pie del mismo, estamos colocando también la fuente. Todo gráfico, toda tabla debe de tener la fuente de obtención, ¿sí? Luego de ello, pues ustedes van a encontrar otros tipos de tabla. Esto va a ser en función de su pregunta, en función de su cuestionamiento. En algunos instrumentos pude observar que ya les dieron de una vez las respuestas, solo para que la persona encuestada marcara la respuesta. Entonces ahí yo puedo hacer o un gráfico o hacer una tabla. Me da opción de poder inclinarme por uno o por el otro, ¿sí? No los dos, sino uno de los dos, ¿verdad? Porque ya tengo de una vez o mis categorías o mis criterios, ya tengo cuántas personas han respondido a cada uno y entonces por lo tanto puedo hacer la equivalencia porcentual. ¿Qué es esto? Miren, tendría yo aquí mis respuestas, tendría aquí yo cuántas personas hicieron o eligieron XY respuesta y por lo tanto yo puedo hacer un porcentaje de esos elementos trabajados. De tal manera que pueda decir que el total fue 20 personas encuestadas y ese es mi 100%. ¿Por qué? Porque esto me va a servir en el siguiente capítulo, en el análisis de los datos, ¿verdad? Eso es esencial, por favor. Luego de ello, ¿verdad? Pues si ustedes van a trabajar de igual manera con gráficas verticales por las múltiples opciones o las múltiples respuestas, no sé, que pudieron haber obtenido, no hay ningún problema. E inclusive si quieren hacer comparaciones, ¿verdad? Así como están acá, pueden ustedes observar, una barra está de color, voy a decirlo gris, y la otra está de color azul, por ejemplo. Son colores que nosotros regularmente manejamos para un estudio profesional de investigación, que no sean ni colores tan llamativos, pero que sean colores también sobrios en este caso. Y luego me voy acá a esta última,
que esta última la trabajaré en función de mis preguntas abiertas, porque por ahí observé que algunos instrumentos, por ejemplo, redactaron, perdón, el cuestionamiento. Les voy a decir, ¿conoce usted estrategias de enseñanza y aprendizaje? Y entonces dejaron sí, no. ¿Y por qué? Por colocar un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Ese por qué me da a mí a que la pregunta quede abierta también. No solo a que se trabaje con la dicotomía sí, no, sino que me dé a mí las razones del por qué trabaja, del por qué conoce, del por qué aplica, ¿verdad? Entonces, ese por qué me dará la respuesta del docente en amplitud. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo ahí? Tengo que, primero, categorizar mis respuestas, ¿sí? Si me dice que por facilidad, por tiempo, por aprendizaje, por conocimiento, por enseñanza, entonces yo ya voy categorizando cada respuesta, ¿sí? ¿Qué es esto que ustedes observan acá? Y por eso se le llama categoría, porque yo las voy categorizando las respuestas, ¿sí? O sea, que esas se parezcan, esas 5 respuestas se parezcan en opinión, ¿sí? En categoría. Y así, entonces, posterior a ello, yo pueda verificar en cada categoría, ¿sí? En cada categoría, quién emitió esa opinión. Si fue el docente 1, si fue el 2, si fue el 5, si fue el 20, si fue el 22, si fue el 18, si fue el 4. ¿Quién? ¿Por qué razón? Porque debo de realizar mi tabla en función de esa evidencia obtenida porque dejé esa pregunta abierta. ¿Sí? Y si yo encuesté 22 docentes, ¿cuántas frecuencias tendrían que haber acá? 22, ¿verdad? 22. Yo tengo que observar que esos 22 docentes emitieron su opinión de la pregunta que yo dejé abierta. Por ahí me preguntaron en el grupo anterior, ¿y qué pasa con los docentes que no respondieron? Dejaron ese espacio vacío. Pues entonces armo otra categoría donde se indique o preguntas sin respuesta o docentes que no respondieron o inclusive vamos a decirlo, podríamos dar a conocer ahí una categoría como docentes que no emitieron su opinión. Entonces yo voy categorizando porque me puede suceder esto también, ¿verdad? Entonces en este caso, si ustedes se dan cuenta, vuelvo a repetir, pregunta abierta, categorizo, ¿sí? Pregunta abierta, yo tengo que colocar o tengo que ir ordenando cuántos docentes hay para cada categoría, porque esa es mi frecuencia, o sea, con qué similitud yo voy viendo esa misma respuesta o esas mismas ideas. Y la siguiente es vaciar esas evidencias de lo que los docentes, los estudiantes, los directores o los padres de familia estén emitiendo opinión. Pero ojo con esto, no es colocar toda la línea de opinión del docente, no. Es colocar exactamente el fragmento, ¿sí? Exactamente el fragmento donde pueda mencionarse o tenga idea de mi categoría, ¿sí? Por ejemplo, esto es bajo costo y en este caso dice, perdón, en el estudio era que los estudiantes en este estudio, ¿verdad? Porque están trabajando con el hecho de que si ¿cómo se llama? Las guías de autoaprendizaje, en este caso, tienen incidencia en el estudiante por costo, ¿sí? Si hay que reproducir la guía, por ejemplo, ya tiene un costo. Si el estudiante en este caso tiene que ir a la librería a comprarla, tiene un costo y a veces no lo puede sufragar. Esto es lo que se emitía en opinión. Entonces, ¿qué pasa? Por eso se colocó la categoría
bajo costo, o sea, que se adquieran los materiales a un bajo costo, que no sean 20, 30 hojas que el maestro envía, sino que sea lo mínimo y a lo que pueda accesar rápidamente el estudiante, ¿sí? Entonces, el docente 7 dijo evitar poner en gastos a los estudiantes, ¿sí? Entonces, ya ahí necesitamos nosotros bajo costo. El docente 8 emitió su opinión diciendo los niños no salían de casa a sacar copias, ¿ya? Y ahora, por querer tener acceso a estas guías, tienen que salir de casa. Una, exponiéndose. Dos, el costo de obtener esas fotocopias. Entonces, por eso esa categoría. Vemos la otra que es impresiones. Y aquí, por ejemplo, emitió su opinión el docente, perdón, 5, el docente 10, el docente 23 y el docente 16. ¿Sí? Y en la categoría contenidos, emitió su opinión el docente 2, el docente 25 y el docente 27. Pero si ustedes se dan cuenta, vuelvo a recalcarlo mucho, son exactamente los extractos donde se menciona la idea o exactamente la palabra similar a la categoría. ¿Sí? Por ejemplo, aquí dice contar con material impreso. Por eso aquí se titula impresiones, la categoría. ¿Sí? Luego, por ejemplo, dice el material impreso para un mejor aprovechamiento. ¿Sí? La información, todos tenían la información para poder trabajar en cuanto a las impresiones que estamos hablando. En contenidos, integrar los contenidos mínimos. Temas muy importantes, pero escasos. Todos tenían la información para poder trabajar, pero complejos. Entonces, hay sinónimos que se relacionan inclusive con esta categoría. Entonces, solo extraigo la idea. Aunque la opinión sea de 3 líneas, yo extraigo únicamente la idea que sirva para fundamentar, mi categoría. En este caso, ustedes se dan cuenta, hay diversos números. 7, 8, 5, 10, 23, 2, 25, 27, ¿verdad? ¿Por qué razón tiene esta D7, D8, D5, D10, D23? Porque sería el docente 1, el docente 2, porque así fueron emitiendo su opinión. Y así ustedes van a extraer inclusive de su instrumento esta información en un Excel. Y ahí ya está categorizado, ¿verdad? ¿Quién fue el primero que fue respondiendo a su instrumento y así sucesivamente? Entonces le vamos a asignar un significante en este caso, una letra que sea el distintivo para trabajar esta tabla. ¿Por qué? Porque no tenemos nombres. No podemos decir Luis, María, José, Pedro, Alfredo. No, ¿verdad? Porque esto no es correcto en investigación, ¿ya? Entonces, por lo tanto, le estamos colocando un significante, un distintivo para poder entonces trabajar estos datos. Docente 7, docente 2, docente 25, porque es una tabla, perdón, obtenida de un instrumento aplicado a docentes. Si fuera directores, lo mismo. Si fuera estudiantes, podríamos colocar la letra E, por ejemplo. Si fuera padres de familia, también por ahí podríamos utilizar la abreviatura de padres de familia. Entonces, no hay ningún problema en este aspecto, ¿sí? Para distinguir y poder entonces hacer la observación en mi estudio. Al pie del mismo, ¿sí? No solo coloco la fuente, sino que también coloco esa explicación de por qué yo estoy utilizando la letra y el número. ¿Qué significa? ¿Sí? Entonces ahí lo estoy yo consignando. De tal manera que cuando lean mi tabla puedan entender qué significa de 7, de 8, de 2, de 5, de 10, de 27. ¿Sí? Entonces esto es lo que debo de trabajar con las preguntas abiertas. Por eso es que en su momento, ¿verdad? Quienes dejaron las preguntas abiertas, pues tendrán un poco más de tiempo de aquellos que no dejaron preguntas abiertas, ¿sí? Porque hay algunos en este caso que no dejaron preguntas abiertas. Entonces, ¿qué pasa? Pues la graficación, voy a decirlo, va a ser en función de su instrumento también.
Que si algunos me dijeron, mire, y si no hay preguntas abiertas, entonces no existen tablas. Pues puede ser, ¿verdad? Pero también así como les digo, que pueda obtener yo también del instrumento algunas preguntas que me den la opción a crear tablas, porque ya les asigné la respuesta. Entonces puede suceder, ¿verdad? Voy a trabajar ahorita un grupo como ejemplo para lo que les estoy mencionando, con estos datos reales que ustedes pueden observar o que ustedes han obtenido inclusive de sus instrumentos. En este caso, este instrumento obtuvo 38 respuestas, ¿sí? Pues aquí, como les dije en su momento, es esa elección de ustedes. El mínimo era 20, ¿verdad? El máximo era 30, pero si querían trabajar más, no había ningún problema tampoco. Por mí no hay ningún inconveniente. Vamos a ver que se cargue este instrumento con respuestas para hacer entonces la distinción que les comentaba. Por ejemplo, este grupo comenzamos a trabajar aquí los datos sociodemográficos con escolaridad. Entonces ya está la primera categoría, escolaridad. La segunda, nivel educativo. La tercera, tipo de establecimiento. Y ellos tienen varios tipos. Miren, privado, cooperativo, oficial, telesecundaria, experimental. ¿Sí? Otro dice. Entonces ahí está. ¿Cuál es el que predomina? El privado. Miren, bueno. Entonces ahí vamos. Ya llevamos entonces 3 categorías que debe de tener la tabla de características sociodemográficas. Ya, esas son las 3 categorías que ellos están manejando. Ahí está la información a trabajar. Categoría, subcategoría, cuántas personas a cada una de estas subcategorías y el porcentaje respectivo para que me dé el 100% en cada una de ellas. Primer paso, resuelto. Segundo paso. En este caso ya vienen los cuestionamientos. Entonces ellos están trabajando aquí en la primera con respuesta dicotómica sí, no. Ahí solo es el gráfico nada más por el momento. Solo eso. En el siguiente, miren, me da 2 opciones. O puedo realizar el gráfico o puedo realizar la tabla. ¿Por qué razón? Porque puedo realizar una tabla con estos criterios de respuesta que tengo aquí. Miren, ellos ya colocaron aquí de una vez la respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo colocar criterio, qué docente o qué cantidad de docentes responde a cada uno y el porcentaje para que me dé el 100%. ¿Sí? Entonces, ahí yo lo puedo trabajar súper bien. O el gráfico o la tabla. Opción 1, opción 2. No las dos, sino una de las dos. ¿Sí? Y ahí lo puedo hacer súper, súper bien. Entonces, aquí vamos a ver si este grupo tendrá alguna pregunta abierta. Creo que no. Miren, aquí tenemos otras. Vamos a ver por acá. Miren, tenemos otras, ¿verdad? Puede ser opción de gráfico o puede ser opción de tabla. No hay ningún problema tampoco, ¿verdad? La siguiente pregunta igual. La siguiente también. Esta también, ¿verdad? Esta no, porque pues aquí solo está dicotomía, si no. Y aquí la última también puede ser gráfico o tabla. Sería bueno, ¿verdad? Sugiere este grupo, no en este caso, ¿verdad? Este grupo que estoy tomando como ejemplo, que pudieran hacer unas gráficos y otros tabla. De tal manera que se pueda observar entonces en su seminario, en su presentación de resultados, en este caso, ¿verdad? En el capítulo número 3, en la presentación de datos, estas características de trabajo, ¿sí? En función de su instrumento. Es sencillo como eso, no hay ningún inconveniente en este aspecto. Vamos a ver por acá si puedo encontrar otro. Vamos a ver, permítanme. Tal vez otro que tenga otras características tal vez o más amplias en demografía o que me permita también respuestas abiertas como lo que estoy comentando para trabajar la última tabla que estoy explicando. Después, si alguien tiene pues dudas, comentarios o sugerencias, les voy a dar la palabra. Permítanme, esto es ya lo último que voy verificando.
¿sí? Vamos a ver aquí en este caso. Pues este instrumento, vamos a ver, no. Este instrumento sigue sin respuestas. Bueno, no hay respuestas. Vamos a ver, vamos a ver. Tun, tun, tun. Vamos a ver este grupo. Permítanme. No, este tampoco tiene preguntas abiertas. Mm, Voy a tomar mejor de otro. Permítanme porque si no, no les voy a dar otra explicación y si alguien va a accesar a este espacio, por ejemplo, de grabación de esta conferencia, entonces puede tener ahí este agregado para poder hacerlo si sucediera con los otros que en algún momento pues no pude observar. Vamos a ver acá, permítanme. Mm, Bueno, aquí hay otro ejemplo. Este es otro ejemplo. Miren, por ejemplo, acá tiene más categorías en los datos sociodemográficos. Aquí tiene género, tiene edad, escolaridad, sector, tiene área, inclusive, ¿verdad? Tiene área, en este caso. Ya llevamos 5 y tiene cargo, o sea, 6 categorías. En el anterior ustedes vieron solo tenía 3, ¿verdad? Esto no importa, el tener más o el tener menos, no hay ningún problema. Esto fue lo que ustedes redactaron y quisieron tener en función de su estudio, ¿sí? Luego, ustedes pueden observar aquí, esta es una característica importante de este grupo. ¿Por qué? Porque este grupo dio 3 respuestas así breves, voy a decirlo, pero al mismo tiempo le dio la opción al encuestado de de respuesta, perdón, abierta. O sea, él preguntó, ¿qué tanto conoce, verdad, el modelo de educación híbrida? Dice, nada, poco, mucho. Y luego les preguntaron, escriba 3 elementos, ¿sí? Que considere importantes para la implementación de este modelo de educación. Entonces, ya aquí miren, hay varias respuestas que sus encuestados colocaron en torno a la misma pregunta. Entonces, ¿qué pasa? Aquí sí tengo que trabajar los dos, porque tengo dos representaciones diferentes. Uno, para las respuestas nada, poco, mucho. Ahí hay un gráfico. Y luego una tabla para esos 3 elementos que ellos están preguntando. Y ojo con esto. Aquí están diciendo, escriba 3 elementos. Entonces, ¿qué pasa? Miren cómo es la complejidad. Ellos tienen que buscar en estas 26 respuestas los 3 elementos característicos para los 22 encuestados. O sea, tiene que ser así bien leído y decir, el elemento 1 es virtualidad, el elemento 2, acceso a Internet, por ejemplo, y el elemento 3, ¿qué les digo yo? Estrategias de aprendizaje. Y qué cantidad para cada uno de esos 3 elementos que son característicos en las 22 respuestas que tienen aquí. Miren,
Entonces sí tenemos que ser muy, muy, muy exactos. ¿Sí? Muy exactos. Entonces acá voy a ver otra. Aquí está otra, miren, similar. Volvemos otra vez, ¿verdad? Entonces aquí volvemos a tener otra vez la opción de las respuestas nunca, a veces, siempre. Armamos el gráfico, pero también me da aquí pregunta abierta. Mire, mencione 3 dificultades. Y entonces aquí yo tengo que categorizar en 3. Y aquí miren, uno dice recurso económico, otro dice accesibilidad a Internet y el otro dice tareas. Si esas son las 3 dificultades similares a las 23 respuestas que aquí tengo, ahí debo de ir categorizando, ¿verdad? Pero si encuentro otra distinta, entonces yo tengo que ir verificando en este caso para que solo sean 3 y que sean comunes a mis 23 respuestas, o por lo menos se asemeje lo más que se pueda, ¿ya? Entonces ahí trabajamos igual, el gráfico y la tabla por estas respuestas a la pregunta abierta. Miren, aquí hay otro también de igual característica, ¿sí? E inclusive aquí dicen, desde su perspectiva, ¿qué tan efectivo es el modelo híbrido? Y miren aquí qué pasa. Miren aquí un encuestado me da porcentaje y otro encuestado me da opinión. O sea, yo tengo también que categorizar esto, o por porcentajes o por opinión. Porque miren, dice, ¿qué tan efectivo es el modelo híbrido? Miren, aquí me dice, necesario, no es lo mejor, 50% efectividad. ¿Se dan cuenta? Muy efectivo, 50%. Entonces, ven, voy ya así solo a simple vista, voy categorizando en porcentaje. Entonces digo yo, porcentaje de cumplimiento, ya es una categoría. ¿Sí? Entonces aquí miren, hay otro, ¿ves? 75%, 50%. Entonces ya tengo una categoría así a simple vista. ¿Ya? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que esta discriminación de información tiene que ser lo más verídico posible, lo más exacto, lo más concreto, porque se tiene que relacionar con cada uno de los datos obtenidos y que se refleje o en mi tabla o que se refleje en mi gráfico, ¿verdad? Porque yo tengo que ser muy exacto. Luego de ello, como ya vamos a tener las gráficas y las tablas, entonces venimos con el análisis de datos, ¿sí? Aquí yo les dejo el inicio, ustedes solo cambian lo que está en color rojo y lo pueden ampliar o nutrir un poquito más. Así como está arriba en primera parte, así también está abajo aquí en el capítulo 4, primera parte de datos sociodemográficos y ahí está explicado, pero yo lo expliqué en función de este ejemplo. Usted lo puede ampliar más, porque si tiene más categorías, entonces le agregará otros elementos más. Y luego la segunda parte, que es la aplicación. Aquí sí vamos a verificar nosotros y esta segunda parte es como la médula del análisis. ¿Por qué? Porque vamos a tener, no quiero tablas tampoco, esto es redacción descriptiva. El objetivo 1 comparado con las preguntas que ustedes redactaron en su instrumento. Por ejemplo, el objetivo 1 fue cumpliéndose, fue observándose de acuerdo a la opinión de los encuestados en la pregunta 3, 4 y 6. Esto debido a que se cumplen los elementos, no se visualizan los elementos, se ven otras características, se asume otro factor importante, se visualiza, entonces redactan ustedes el objetivo 1 específico, porque sí, aquí trabajamos los objetivos específicos y los comparamos con las respuestas de nuestro instrumento. ¿Sí? El objetivo 2, por ejemplo, vamos a decir que lo podemos fundamentar con el cuestionamiento, la pregunta 1, con la pregunta 5 y con la pregunta 10, por ejemplo. Y el objetivo 3 se va a fundamentar con el cuestionamiento, la pregunta 2, la 7 y vamos a ver la 8 y la 9, por ejemplo. Y entonces ahí yo redacto descriptivamente. Redacto en primera opción el objetivo
Y luego, entonces, voy a visualizar la comparación con mis preguntas y las respuestas obtenidas. ¿Por qué razones? ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Qué elementos visualizamos? ¿Qué fundamenta el cumplimiento de mi objetivo? ¿Verdad? Porque aquí debo decir, el objetivo 1 se puede visualizar en función de, en el cumplimiento de, porque se alcanzó esto, porque obtuvimos tal información y por tanto fundamenta mi objetivo. Por lo tanto, le da validez, confiabilidad y al mismo tiempo compruebo la fiabilidad y la viabilidad de los datos. Entonces ahí yo voy redactando, ¿verdad? Mi objetivo 1, con qué cuestionamientos, el 2 y el 3 y así sucesivamente. Al final, yo voy a concluir, ¿verdad? Yo voy a hacer como una pequeña conclusión general de todos estos datos que pude obtener, porque tal vez se puede necesitar una orientación más específica. Algunos datos que yo no consideré, que me dieron de opinión en esas preguntas abiertas a quienes pudieron redactar preguntas abiertas y si lo hicieron, pues enhorabuena. Y si no, pues en función también a cuáles elementos yo vi que fueron más bajos, pero que necesito o necesité, por ejemplo, que hubiesen sido más altos, porque ahí está la debilidad de mi tema o porque ahí está la médula de la no aplicación de mi tema. Entonces ya determinamos fortalecer características, implementar otras fases, saber algunos otros procesos y entonces ahí ya concluimos este capítulo, ¿verdad? En el ejemplo solo hay 6 páginas, pero ustedes por su redacción máxima en el capítulo 4, ¿verdad? Y por la cantidad de gráficos o tablas que puedan armar en el capítulo 3, definitivamente esto se va a extender un poco más. Puede llegar hasta 10 páginas o 15 páginas. Algo importante que les pido, por favor, y si ustedes se pudieron dar cuenta en este ejemplo, que inclusive yo lo voy a cargar a la plataforma, no hay 3 tablas en una página, no hay 4 gráficos en una página como que son de miniatura, no. Tengo que observar bien, leer bien cada dato, cada porcentaje, cada número, porque se tiene que observar bien. Si son 2 únicamente por página, 2, ¿verdad? Si puede ser 3 de acuerdo al espacio, enhorabuena, pero no quiero ni 4 gráficas en una sola página y 3 tablas en otra con tal de minimizar espacios. Por favor, aquí sí no. Espacios bien establecidos y tamaños también lógicos, ¿verdad? Tamaños lógicos, tampoco tan grandes ni tan mínimos, ¿sí? Bueno, entonces esto es lo que tengo para explicar. Vuelvo a repetir, esto lo cargaré a la plataforma ahorita que termine la clase y al mismo tiempo les servirá a ustedes para el momento que quieran descargarlo y aplicarlo ya directamente para su estudio. ¿Sí? Escucho si tienen dudas, si tienen observaciones, si tienen algunos planteamientos que realizar. Si no tienen, ya pueden irse desconectando. No hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún inconveniente. Bueno, les escucho. Licenciado, buen día. Le saluda Sandra Salalá del grupo número 3. Quería comentarle que nuevamente compartí el enlace en la plataforma. La verdad no sé qué sucede por el cual no ha podido accesar a nuestra carpeta, pero sí está incluido porque mis compañeras sí han podido accesar y trabajar en los documentos que están ahí, pero volví a subir el enlace, no sé si ahora podrá accesar para ver nuestro trabajo realizado. Muy bien. Ahí estamos. Recordar y vuelvo a recalcar también, por favor, el hecho de dejar su comentario en los foros para la asignación de su nota de este segundo bloque. Vamos a ver ahorita, voy a ver en tiempo real. ¿Alguien más tiene dudas, por favor, que pueda plantear?
Buenos días, licenciado. Sí. Sí, según las fechas que estaba viendo en los lineamientos, dice que el capítulo 3 tiene que estar para el miércoles 15 de septiembre. A No, más perdón, tardar. primero el domingo 5 de septiembre, ¿verdad? La primera como Sí, a revisión. partir de mañana Entonces, ya, no. A partir de mañana comienzan a trabajar lo que yo ahorita les proyecté. ¿Sí? A más tardar, estos recursos tienen que estar elaborados, nítidos y sin error el 15 de septiembre, que es cuando yo los voy a revisar. Y quienes los elaboraron van a estar conmigo en una conferencia. Recuérdense que este miércoles también tenemos reunión con los del producto, ¿verdad? Indistintamente quienes sean los asignados al producto, tienen que estar este miércoles en reunión conmigo para presentarme el esquema. Y para el 15 de septiembre ya estos datos, vuelvo a repetirlo, como lo presenté yo ahorita, tiene que estar ya trabajado para el 15 de septiembre, ¿verdad? Hoy hice la presentación de los dos capítulos porque yo sé que al tener el capítulo 3, ya podemos trabajar automáticamente el capítulo 4, ¿verdad? Por eso de una vez lo di, porque yo sé que algunos grupos sí van avanzados, voy a decir, y trabajan una cosa y de una vez van con la otra. Entonces no los voy a limitar. Por eso es que hice de una vez la presentación de los dos capítulos, ¿verdad? Entonces, tienen ahorita ustedes para ir trabajando, o sea, tienen el tiempo. ¿Ya? Porque ya para el 15 de septiembre todo tiene que estar 100% elaborado del capítulo 3, perdón, e iniciarse a trabajar desde el capítulo número 4. ¿Sí? Bueno, no sé si y existe esos, alguna perdón, duda. licenciado, ¿y esos avances los vamos subiendo a Drive o solamente se van a presentar en No. las Se van a reuniones? presentar en una reunión. ¿Oyeron? Se van a presentar en una reunión. Por ejemplo, las personas que van a hacer el capítulo 3 van a estar, vuelvo a repetirlo, en una reunión conmigo el miércoles 15. ¿Sí? Y entonces ahí me van a proyectar la pantalla, cada uno de los grupos, ¿verdad? En esa hora de trabajo, así como regularmente se va a hacer ahorita el miércoles, y entonces yo les voy a decir, ¿verdad? Cómo está bien y yo voy a ir observando, porque ya no vamos a estar haciendo carpetas de Drive. Sí, ahorita ya no hacemos carpetas de Drive. Inclusive por eso ya les compartí también la plantilla del informe final. Creo yo que eso tal vez sí fue lo que no hice. Mostrarles esa plantilla. Permítanme. Les voy a mostrar de una vez. De aquellos que se puedan desconectar no hay ningún problema. Igual esto se está quedando grabado. Pueden accesar en otro tiempo, por favor, para que puedan estar en su otro curso. ¿Oyeron? Entonces, en este caso, esta es la plantilla que ya está en la plataforma. Aquí, por ejemplo, ya tiene la hoja de autoría. Apellidos, nombres, número de carnet, ¿verdad? De los 8 del grupo, de los 5 de los que conformen ahorita el grupo. El espacio de índice, que va a ser automático. El resumen, ¿verdad? La introducción. Y aquí ya está el capítulo 1. Si allá en el Drive de hace 8 días todavía había error, aquí ya no tiene que haber error. Ya solo lo traslado de allá para acá sin errores. En el capítulo 2 es lo que estoy indicando. Ahorita inclusive con el grupo 3 que estoy viendo, ellos desde el considerando me están, imagínense, colocando en la base legal. Eso no es así. O sea, yo tengo que fundamentar la base legal con ese capítulo, artículo o con ese inciso inclusive, pero no desde el considerando. ¿Para qué yo necesito el considerando de la ley? No me sirve. Luego, aquí ya está el capítulo, el espacio del capítulo 3, que fue lo que presenté ahorita, y el espacio de una vez del capítulo 4, que es lo que expliqué ahorita. Luego el espacio de conclusiones, recomendaciones, las referencias que inclusive ya se solicitaron en la fundamentación teórica y que ya las pueden pasar acá a los que las tienen, porque hay algunos que no las tienen, el apéndice y el anexo. Eso todavía queda un poquito pendiente porque yo les voy a decir qué va en cada espacio y cómo lo deben de hacer. Esta es la plantilla del informe final ya. Y eso lo tiene que manejar una persona específicamente para ir ordenando todo esto en relación a lo que ya estamos o lo que ya hemos ejecutado hasta el momento. Por eso es que ya no quiero más carpetas de Drive. ¿Oyeron? Porque ya esto ya tiene que irse dando ese estilo, esa forma específica a un solo archivo. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta?
¿Alguna otra observación? ¿Alguna otra duda? Si por el momento no hay, pero el día miércoles que me reúna con los que van a presentar la estructura del producto, ahí hay dudas, ¿verdad? Inclusive esas personas que se van a conectar el miércoles en el horario que ya se acordó, vamos a utilizar este mismo enlace, ¿sí? Y si alguien más quiere accesar, accese, no hay problema. Y si todo el salón quiere accesar también para escuchar o preguntar otras situaciones en esa hora, ojo, en esa hora de trabajo, pueden hacerlo. No hay ningún problema, ¿sí? Entonces, el miércoles pueden ustedes accesar sin ningún inconveniente. Siempre, por favor, revisar, ¿verdad? La hora que les corresponde en este caso, recordar lo que yo, ahí sí que ya lo dije en su momento hace 8 días, pero lo vuelvo a recalcar en este caso, que con ustedes el trabajo es de 7 a 8 de la noche, lo máximo, ¿verdad? Entonces, si no hay dudas ahorita, pero si durante el transcurso de este día, de estos días, perdón, sí habrá, lo pueden plantear el día miércoles con mucho gusto, yo les apoyo y ahí entonces platicamos otro poquitito más de los avances que podamos tener, ¿sí? ¿Alguien más quiere opinar? ¿Alguien más quiere comentar? Grupo número 3, sí ya tuve acceso, pero por favor corríjanme lo que les estoy diciendo y lo que hice en observancia ahorita, que eso es lo que ustedes tienen, ¿verdad? Por lo que ahorita acabo de verificar. Gracias, licenciado. Bueno, si no existen más dudas, les deseo entonces un excelente sábado. Bendiciones para todos, éxitos. Y si quieren accesar, vuelvo a repetir el miércoles todos o algunos para hacer otras preguntas aparte de la presentación de su estructura de documento, pueden hacerlo sin ningún problema. Los espero el miércoles entonces. Bendiciones, feliz día y se cuidan bastante. Gusto siempre de Gracias, saludarles. licenciado.